Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Guillermo, me dicen Gui, es un acrónimo muy divertido que significa Graphic Universe Interface, interfaz gráfica de universo, y surgió a partir de un juego en donde experimentando el conocimiento cronocrático me di cuenta de que en realidad somos baterías de energía, creamos un mundo en común que está creado sensorialmente dentro de nosotros y que todas estas baterías de energía en realidad resultan ser una sola, que se desdobla muy rápidamente y resulta ser todos los seres humanos. Como batería de energía nos llamamos almas, donde se almacena la creación. Entonces, si bien hay una sola alma madre, que es la del cuerpo raíz, todas las demás están durmiendo dentro de esa alma madre, creyendo ser otras almas, observando otros lugares del mundo. Y de esa manera hemos creado un mundo con miles de millones de seres humanos que creen ser personas, cuerpos físicos, seres vivos del planeta Tierra. Basándonos en esta creencia, vamos a aplicar el conocimiento cronocrático. Si lo aplicáramos en base a otras creencias, por ejemplo, que provenimos de otros mundos, que venimos del más allá, que venimos del cielo o del infierno, que viajamos en diferentes dimensiones, que todo esto sucede en una simultaneidad de universos paralelos, en la construcción del cosmos a partir de la teoría de cuerdas o teorías cuánticas, o etcétera, 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 son divagues. Nos viene bien, nos recrea la fantasía, ampliamos nuestros horizontes, pero en sí tenemos que recordar siempre que solo somos seres humanos del planeta Tierra, que es el único mundo que tenemos y que es el único mundo que tenemos que cuidar y crear en nosotros. Volvamos al conocimiento cronocrático, al yuxismo y a la realidad, de la que te planteé al comienzo de todo esto. Comenzó como un juego, se convirtió como en algo que es mucho más que un juego porque pasó a ser una revelación de la ley del tiempo. Solo funciona si el gobierno del tiempo se hace cargo de todas las funciones automáticamente. El gobierno del tiempo funciona dentro de mi estructura psicológica, funciona automáticamente a partir de que hago consciente el Solkin Maya. El Solkin Maya en el conocimiento cronocrático lo conocemos como el telar del tiempo. La esencia del tiempo es la existencia. Yo soy tiempo creyendo ser energía viva. Esa energía viva es la que constituye mi existencia. Y en mi cuerpo físico, esa energía viva la reduzco a la menor cantidad de tamaño posible que un científico pudiese observar. Esto es un Planck. Es una medida infinitamente más pequeña que un átomo. Es la partición que se ha logrado particionar, digamos, o que se tiene teoría de que se puede llegar a particionar como la partícula subatómica más pequeña que existe. La chispa vital, que es una sola, cambia de forma muy rápidamente y en un instante presente es todas las partículas subatómicas de mi cuerpo. Cuando completó esa cubicación, se le llama cubicación porque se desarrolla dentro de una grilla tridimensional imaginaria, en donde está ubicado mi cuerpo, cuando completó esa cubicación de estar en todos los cubitos de la grilla en donde ha estado una partícula subatómica de mi cuerpo creando ese instante presente, al completar esa cantidad infinita de permutaciones de la chispa se convierte en mi cuerpo. Tomo conciencia de ser todo el cuerpo. Dejo de ser solo la chispa para tomar conciencia que soy todo el cuerpo físico, habitando en un mundo que tengo creado sensorialmente en mí. Esto es clave para que puedas entender el conocimiento cronocrático y cómo se aplica
en la factorización de energía de la chispa vital para crear tu cuerpo físico. Una vez creado este cuerpo físico, empieza a suceder la vida, que es la unión de los instantes presentes. Cada instante presente es igual a un holograma de la vida. Entonces, cada instante presente, uno tras otro, desarrolla la experiencia que yo llamo vida, que es como una película, pero en vez de estar creada con fotogramas como la del cine o la de un video, está creada con hologramas de la construcción de la grilla tridimensional en donde se factoriza la chispa, igualándose al instante presente, al holograma de la vida de ese instante presente. Esta igualación energética que va teniendo mi chispa, igualándose a la forma física que voy a tener en ese instante presente y a las sensaciones del mundo que tengo alrededor, si voy uniendo todos esos instantes presentes, obtengo la secuencia de la vida, y la duración de mi secuencia de vida es igual a A3, o sea, al Yux A3, al Yux 81. Hoy, que es el Yux A1, es el día en que estoy magnetizando, uniendo en mí absolutamente todo en función de establecer el propósito. El propósito de esta cronomeditación es poder brindarte todos los días un tutorial acerca del conocimiento cronocrático, del verdadero uso de la ley del tiempo, de cómo funciona a través de un gobierno del tiempo que se hace completamente automático dentro de uno mismo, y cómo esto me favorece como persona, como ser humano, y por sobre todo evolucionar dentro de la verdad de lo que realmente somos. Hasta mañana.